Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta transmisión que por la gracia de Dios nos permite en esta mañana. Qué bueno es alabar al Señor, qué bueno. Estamos bendecidos. Saludo a todos los hermanos que se están conectando. Sean bienvenidos a esta transmisión que por la gracia de Dios nos permite hoy, día 10 de agosto del año 2020. Hermana Luz Estela, Dios le bendiga, bienvenida. Amén. Todos los que se están conectando, sean todos bienvenidos. A los que se conectan en Facebook, en YouTube, bienvenidos todos. Qué bueno es el Señor. Amén. Judith Sánchez, Dios le bendiga desde Kansas City. Qué bueno. Aleluya. Joan Sebastián, Dios le bendiga. Buenos días. Saludos también a su esposa, a su familia. Qué bendición tenerlos hoy en este día. Todos vamos a dar inicio con la ayuda del Señor lo más pronto posible. Día lunes, es como que el día más, amanece uno agotado, ¿no? Carmen Cristancho, Dios le bendiga, bienvenida. Ya vamos a dar inicio, amados hermanos, a todos los que están conectados en YouTube, en Facebook. Sean todos bienvenidos. Déjame iniciar con una palabra de oración. Ayúdame a orar, amados hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana. Wilfield, saludos, Dios le bendiga, hermano pastor, amén. Saludos de Boston, Wilson, amén. Wilson, Dios le bendiga. Jason Ortiz, Dios le bendiga. A su esposa Paola. Vamos a traer una palabra de oración pidiéndole a Dios su gracia, su misericordia en esta transmisión, para que sea Dios bendiciéndonos y sea ayudándonos. Hermana Luz Santiago, desde la isla del Cordero, qué bendición poderla saludar, hermana Luz Santiago. Saludos a todos de su hermosa familia. Muchísimas gracias. Bendito sea Jesús. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos a orar. Eranis Milet Sarmiento, desde Barranquilla, Dios le bendiga. Amén. Bienvenida. A todos, Susana Barrios, desde Argentina, Dios le bendiga, hermana Susana. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga este mensaje en esta mañana, mientras los demás se van conectando, y aprovechemos el tiempo. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por traernos nuevamente, Señor, darnos esta nueva semana de bendición, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Te pedimos, Señor, que bendigas, Padre, a tu pueblo, bendigas a tus hijos, bendigas nuestras vidas. Por favor, Señor, nos humillamos ante ti, dándote gracias primeramente por esta salvación, por esta bendición tan grande que tú nos das de estar en tu presencia, de venir ante ti, Señor, para estudiar tu palabra, alimentar nuestra alma, porque eso es lo que necesitamos día a día, Señor, noche a noche, cada mañana, Señor. Nos levantamos con el deseo de aprender más de tu palabra, edificarnos más. Ayer nos diste un culto precioso. Sé que hoy también tienes una enseñanza preciosa, Señor, como tú siempre lo sabes hacer, Dios mío. No por mis obras, no por mis justicias, las cuales son como trapos de inmundicia delante de ti, sino por la obra redentora, creadora y redentora de mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Te alabo, Padre, te adoro, Señor Jesús. Te pido que bendigas en esta mañana a tu pueblo y que nos hables, que nos enseñes, Espíritu Santo. Por favor, toma de Cristo, da testimonio de Él. Glorifícalo, enséñanos, guíanos a toda verdad, a no recordar todas las cosas. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. La hermana Miriam Ruiz de Carvajal, Dios le bendiga. Saludos al hermano Luis, a la hermana Miriam también, a su suegra. Bueno, todos los que están, Edanis Milet, Marco Torres, Dios le bendiga. Zaida Olivera, Dios le bendiga. Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Luz Marjorie Morales, Dios le bendiga. Todos los que están conectados, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio y vamos a continuar con el capítulo 20 de este mensaje. Les invito a que abran la Biblia en el libro de Génesis. Estamos tratando el libro de Génesis, escrito por Moisés. Obviamente él es el instrumento que Dios usa, porque fue inspirada por Dios esta escritura.
Leemos Génesis 20, del 1 al 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Abraham de allí, de Manré, partió Abraham a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Shur, y luego habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bendito sea el Señor. Amén. Se vuelve a cumplir. Bueno, volviendo para las personas que hasta ahora se conectan o ven este video y de pronto no tienen idea cuál es el proyecto que estamos haciendo, que es la exposición bíblica, de la exposición teológica de la Biblia, el libro de Génesis. Aunque ya dimos el libro de Apocalipsis, estamos tratando el libro de Génesis, el capítulo 20, el libro de los comienzos, escrito por Moisés entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo, es decir, los 40 años de peregrinaje en el desierto, dado por medio de disposición de ángeles, de acuerdo a Hechos 7 y a Gálatas capítulo 3 o 4. Amén. Abraham es el personaje que estamos relatando, que el libro de Génesis relata su vida. En este caso, Abraham tiene 99 años, ya va para 100. Abraham nació en el año 2166 antes de Cristo, vino a Canaán en el 2091 cuando tenía 75 años. En el año 2080 antes de Cristo nace Ismael. 14 años después nació Isaac en el año 2066. Estamos en el año 2067 antes de Cristo. En este pasaje, Abraham tiene 99 años. Estamos hablando del año 2067 antes de Cristo. Y ya los 99 años abarcan entre el capítulo 17 y el capítulo 18 de Génesis. Inclusive el capítulo 19, la visita del Señor para darle el anuncio a Sara y a Abraham, el anuncio de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero ahora Abraham se va para donde los filisteos. Gerar es la ciudad de los filisteos. Y hay en esa etapa, porque esto ocurrió en el año 99 de la edad de Abraham. Es decir, como ustedes y yo lo sabemos, el embarazo de una mujer ocurre en 9 meses. Ese es el lapso natural que Dios estableció para la gestación, el parto, etc. 9 meses. Y el año tiene 12 meses, o sea que en el año 99, ya para cumplir los 100 años de Abraham, hay un lapso de 3 meses. 3 meses donde está el pacto, la señal del pacto, Génesis 17. Génesis 18 ocurre el anuncio a Sara, el anuncio de la destrucción de Sodoma, luego ocurre la destrucción de Sodoma. De hecho, Génesis 18 y Génesis 19, eso es un solo día lo que ocurre esto. Amén. Y en Génesis 17 pues habían pasado algunas semanas. Y la ida a Gerar ocurre después de la destrucción de Sodoma, inmediatamente después. O sea, estamos hablando que todo esto ocurrió en 3 meses, lo que vamos a relatar en este episodio del capítulo 20. Este capítulo registra el otro secuestro de Sara. El primero es en Egipto, en Génesis capítulo 12. Ahora Abraham se traslada a Gerar, que es una ciudad filistea. ¿Por qué filistea? En Génesis 26:1 lo dice: se fue Isaac, porque Isaac también, el hijo de Abraham, más adelante se va también a Gerar, cuyo rey es Abimelech. Génesis 26:1 dice: se fue Isaac, Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces, por eso doy explicación. Obviamente las ciudades, cuando estudiemos el libro de Josué, se hablarán de las ciudades filisteas, las principales. Bendito sea el Señor. Ahora, Abraham se traslada a Gerar y Sara ya es secuestrada de nuevo, en esta ocasión por el rey Abimelech. En Génesis 20, del 1 al 2, ya vamos a empezar a exponer. Dios interviene en favor de Abraham. Abraham es exhortado de nuevo, esta vez por el rey Abimelech, porque Abraham utiliza la misma astucia de Génesis capítulo 12, diciendo de que esa es su hermana. Pero esta vez es exhortado no por Faraón, sino por Abimelech. Abraham es restituido de nuevo por la intervención de Dios
Abraham ora por sanidad divina, es la primera sanidad divina que ocurre en la Biblia y es el momento donde ya vamos a entrar y ustedes se van a dar cuenta lo que va a ocurrir. Bendito sea el Señor. Sean todos bienvenidos a esta exposición de la palabra que Dios por su gracia nos trae. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Saludo a todos los que están conectados, a mi bella madre, María Elena, Dios le bendiga, Graciela Ilsa, Luz, Mario, Luz Valencia, bueno, Lady Quiroga, Dios le bendiga, Elsie Belén Pacheco, Dios le bendiga, a todos los que están conectados, tanto en Facebook como en YouTube, hermana Nancy Arias, Dios le bendiga, bienvenida. Bueno, vamos a continuar con esta exposición. Notemos, y ya hemos leído en el verso 1 y 2, de allí, de Manré, recuerda que él estaba viviendo en Manré, partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Primero acampa y luego habita. Amén. Entre Cades y Shur es la parte sur y Gerar sube a la parte nororiental. Recuerde que esa es la franja de Gaza donde están los filisteos, donde actualmente están los palestinos. Verso 2 dice, y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vamos a hablar acerca de ese primer punto, que es el traslado de Abraham de Manré a Gerar y el secuestro de Sara por parte de Abimelech. Bendito sea el Señor. Él estaba en Manré. Recuerde, Manré es... permítame un momentico, amados hermanos, que se me olvidó preparar un texto bíblico, pero me está llegando acá a la memoria y lo vamos a... Bueno, Manré es el lugar donde estaba Abraham. Si usted lee la escritura en Génesis 14, dice la escritura en verso 13, y vino uno de los que escaparon del secuestro, los reyes del oriente, y lo anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar, es decir, eso es un pequeño bosque en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Bendito sea el Señor. Ahí cuando eso Dios no le había cambiado el nombre a Abraham. Alabanzas al Señor. Bueno, él de ese encinar desciende, amén, parte a la tierra del Negev, al sur, y acampa entre Cades y Shur. Ya recuerde, Shur, el desierto de Shur, es el desierto que conecta con el mar rojo que dividió Dios a través de Moisés y que lo cruzaron, y esos son los límites ya con Egipto, a la parte del sur. Bueno, la razón de este traslado es desconocida. No hay una razón bíblica teológica, pero se deduce por el contexto que pudo haber sido por la misma razón que Lot no se quedó en Zoar. Recuerden en Génesis capítulo 19, él le pide al ángel que lo deje ir a Zoar, esa ciudad pequeña. Pero de Zoar él parte y se va a una montaña y se mete en una cueva donde comete el incesto, se embriaga y comete el incesto con sus hijas. Y la razón por qué él no se queda en Zoar es porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Recuerda que uno de esos temores de que los habitantes de Zoar abusaran de él o lo mataran, etc. Él tuvo miedo. Después del juicio de Sodoma y de Gomorra, las otras ciudades alrededor se dieron cuenta de lo ocurrido, fueron testigos, y la gente pudo haber culpado a Lot y a Abraham de esta tragedia, de este desastre, obviamente sin reconocer que fue por la maldad de ellos. En el caso de Abraham, la gente pudo haber sabido que el Dios de Abraham vino, lo visitó ese día y vino con dos seres, dos ángeles, y le reveló la destrucción. La gente pudo haberlo sabido. ¿Cómo lo pudieron haber sabido? Sencillamente Abraham pues le compartió a todos los ángeles, a todos los siervos que estaban con él, y obviamente un campamento de muchas carpas, muchas tiendas y muchos hombres, solamente tenía 318 soldados jóvenes. Entonces imagina más o menos un campamento de 1000 personas. Entre ellos le pudo haber contado a los vecinos, a las ciudades vecinas. Y obviamente Abraham pues tuvo cierto temor de ser traicionado, porque aunque él era aliado
de Manré, el amorreo, de su hermano Escol y el hermano de Abner, los cuales eran aliados, eran tribus que estaban, clanes que estaban alrededor de Abraham, que eran aliados de Abraham, pero ellos fueron testigos. Entonces Abraham, por temor, podríamos decirlo así, como por temor, por miedo a quedarse en Zoar, Lot va a la montaña y Abraham se muda del lugar, amén, para evitar, porque él tuvo temor. De hecho, inclusive la tierra de los filisteos estaba con esa predisposición del temor, estaba con un estrés postraumático, es decir, estaba a la defensiva, tanto que cuando llegó de una vez le dijo a su hermana Sara, su esposa: di que es mi hermana, no quiero que me maten. De cierta manera estaba afectado por un temor de muerte, amén. Entonces posiblemente él de Manré, del encinar de Manré, de ese bosque de árboles donde estaba ahí juntamente con estos aliados, estos clanes, él desciende a la tierra del Negev y acampa entre Cades y Shur. Él acampa, no se establece todavía, porque luego después sube y mora como forastero en Gerar. Amén, hay que entender las expresiones gramáticas, que primero acampa y luego habita. Amén, acampó entre Cades y Shur. Si fuese por esta razón u otra, lo cierto es que el carácter de Abraham era un carácter de un nómada. Él, por su seguridad, cambiaba de lugar constantemente. Bendito sea el Señor. Por eso no se le hizo no se le hizo difícil mover el campamento desde Manré y bajar al sur, como yendo para Egipto. Bendito sea el Señor. Ahora, él acampa entre Cades y Shur. La llegada a este lugar sería tal vez por orientación de Agar, cuando ella escapa en Génesis 16. Es la misma ruta que toma Agar cuando huía de Sara. Si usted lee Génesis 16, verso 7, dice que el ángel de Jehová halla a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Amén. Y el verso 14 dice: por lo cual Agar llamó a ese pozo del viviente, del Roy. Roy en hebreo es el Dios que me ve. Amén. Y que está entre Cades y Beret. Amén. Entonces estamos hablando de la misma dirección, Cades y Shur, donde Abraham acampó, se fue para el sur, cerca al Mar Rojo. Amén. Y él se va, tal vez siguiendo la orientación de Agar, porque Agar, a pesar de que era una sierva, adquirió cierta reputación en medio del campamento de Abraham por el hecho de que era la madre del hijo de Abraham, Ismael, y por el hecho de que Dios le había dado promesa a ella también y a su descendencia. Bendito sea Dios. Entonces tal vez Abraham la oyó y bajó y acampa entre Cades y Shur, pero él comprueba de que ahí no es el lugar. Entonces sube de nuevo y se va para la tierra de los filisteos. Si estamos hablando en términos modernos, sube y va para la franja de Gaza, para la parte de arriba, que está cerca del Mediterráneo, que es donde habitan los actuales descendientes de los filisteos, que son los palestinos, para que usted pueda entender. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Qué bueno, qué bueno. Hay buena audiencia tanto en Facebook como en YouTube. Le invito a que compartan el link. Entonces volvemos de nuevo a la exposición de Génesis 20 del 1 al 2. Dice: partió de allí de Manré Abraham a la tierra del Negev, que es al sur, y acampó entre Cades y Shur. De pronto, por dirección, la misma ruta que tomó Agar. Pero luego después sube y dice: y habitó como forastero en Gerar. Gerar está muy lejos de Cades y Shur, para que ustedes puedan entender el mapa. Que estaba buscando un mapa para mostrarlo, pero no alcancé a subirlo. Amén. De todas maneras, cuando él llega, antes de llegar a Gerar, le dijo a Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana, le dijo a todos allá en Gerar, a los filisteos. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Sara fue secuestrada nuevamente. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios.
El robo de esposas y el asesinato de sus maridos era una práctica común de los reyes orientales. Por este motivo, en el verso 2, Abraham le dice a Sara, su mujer, ya tenían un plan, le dice a todo el mundo, es mi hermana, como lo hizo en Egipto para preservar su vida. Otro problema era que a las solteras también las tomaban los reyes. En este caso Abraham estaba entre la espada y la pared. Fuese que la había se presentaba como su esposa, lo habían matado. Y fuese que la se presentaba como su hermana, se la habían llevado también a ella. La Biblia dice, y el Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, se la llevó para que fuese parte de su harén de mujeres. Ahora Sara no era una jovencita. ¿Por qué? Miremos, en el primer secuestro de Sara, si usted lee Génesis 12, del 14 al 16, era por causa de su belleza. Cuando eso, en el primer secuestro de Génesis 12, Sara tenía 65 años. En aquel entonces, la vejez no deterioraba tanto como ahora, porque Sara vivió 127 años, mientras que Abraham vivió 175 años. Entonces, para una mujer de 65 años, porque Sara era menor 10 años que Abraham. Abraham tenía 75 cuando descendió a Egipto y Sara tenía 65. Sara tenía una apariencia física de una mujer de 35 años. Era muy hermosa. Amén. Pero ya han pasado 24 años. En este secuestro no se menciona la causa. En el Génesis 12, del 14 al 16 era porque era muy hermosa. Pero en Génesis 20 ya han pasado 24 años. En este secuestro no se menciona la causa de este secuestro. Sara tenía 89 años. Ella tuvo a Isaac a los 90 años. Ya de pronto lo va a tener. Habían pasado 24 años del primer secuestro. Y Sara ya de 90 años. Génesis 17 dice, ya de 90 años ha de concebir Sara. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Dice Génesis 18 del 11 al 12. Amén, ya era vieja. Entonces, este secuestro no es por la belleza de Sara, porque ya Sara era una mujer de edad. Estamos hablando de 89 años, con una apariencia de unos 50 años. 50 y pico. No era por la apariencia física. El rey se pudo haber fijado en otras mujeres. Pero este secuestro ante los ojos de Abraham y ante los ojos de Abimelech, que lo hacía como su derecho, como rey, estuvo mal delante de Dios, por supuesto. Algunos dicen que Abimelech la tomó por intereses económicos, los intereses de su riqueza. Vio que llegó un hombre riquísimo, con más de 1000 siervos, con campamento de camellos, bueyes, ovejas, goats o cabros, etcétera, muchos siervos. Y entonces Abimelech vio al hombre rico, Abraham, y vio a Sara, la mujer rica, y más que le dice que es la hermana. No, entonces hay un interés económico. ¿Cuántos alabamos al Señor? Algunos dicen que fue por ese el interés, sea el que sea, no lo sabemos, pero lo omitimos. Si la Biblia lo omite, omitimos, pero vamos a continuar en la exposición. Ahora veamos que en la noche Dios interviene de nuevo en favor de Abraham a través de un sueño. Una noche después del secuestro. No se sabe qué lapso de tiempo ocurrió, pero una noche Dios interviene de nuevo en favor de Abraham a través de un sueño. De hecho, no es la primera vez que Dios le habla a reyes paganos que no han nacido de nuevo. Esta es una teoría para los que creen la doctrina reformada calvinista, de los cuales ellos dicen que solamente los elegidos van a recibir el don de la fe para creer, van a ser regenerados en el llamado irresistible de Dios que le da solamente al elegido, y que a través de ese llamado y a esa resurrección espiritual, entonces el elegido puede oír la voz de Dios. Y ellos, como Paul Washer, como MacArthur y otros autores calvinistas, dicen de que el ser humano no puede oír la voz de Dios, o sea, no puede obedecerla. Obviamente no puede, a menos de que acepte al Señor Jesucristo, porque sin el Señor Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Pero aquí vemos un rey pagano. Amén. Esto es contra la doctrina de la total depravación, total inhabilidad que predican los reformados y los calvinistas. ¿Por qué? Porque Dios le habla a un rey pagano.
y el rey le obedece. ¿Cuántas alabamos al Señor? Y estando muerto en delitos y pecados le obedece. Esto es interesante, esta parte. Vamos a ver el verso 3. Amén. Estoy pasando la 3, sí. Dice la escritura, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Cuánto alabamos al Señor? Qué bueno es tener al Señor de amigo, ¿cierto? Le daña a uno los planes malos, perversos. Dios nos ayude y nos siga dañando los planes malos por nuestra salvación. Que no nos vaya bien cuando hagamos el mal, que el Señor se intrometa y nos destruya todo lo que planeemos. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Dios le da una sentencia de muerte y le dice la causa. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Dios siempre ha rechazado y castigado el pecado del adulterio con muerte. La Biblia lo dice aún antes de establecer la ley de Moisés, como es en este caso. Le dice, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Muerto eres. Amén. O sea que Dios siempre ha estado en contra del adulterio, antes de la ley, en la ley y después de la ley. Amén. Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. En la ley, ambos, tanto el adúltero como la adúltera eran merecedores de muerte, de acuerdo a Levítico 20:10. Si un hombre, dice la escritura, Dios dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la solución. La solución no era el divorcio, como lo promulgan muchos predicadores hoy en día, era la muerte, para que la persona que fue víctima del adulterio, la infidelidad, se pudiese casar con otra persona. Amén. Deuteronomio 22, cuando dice que le permitió carta de divorcio, era sencillamente una permisividad que Dios dio, pero a Moisés. Moisés permitió, dijo el Señor en Mateo capítulo 19, y es cuando encontraré en la esposa algo indecente en la noche de bodas. Hay que leer el contexto, que en la noche de bodas, porque el matrimonio judío tenía tres etapas. Una de ellas era el desposorio, y en el desposorio era como el actual noviazgo. El esposo seguía viviendo, el que se comprometió frente a la familia, era como una especie de matrimonio civil. Amén. Y esa persona pues vivía en su casa con su tienda, su familia, y la mujer vivía con sus padres. Y un año después venía y la tomaba, pero en ese año de desposorio la mujer podía tener relaciones sexuales con otro hombre, podía haberle sido infiel. Pero en el matrimonio, ya cuando se unían después de ese año, y si descubría de que ella no era virgen, de que ella había estado con otro hombre, en esa ley de Deuteronomio 22 dice que le podía dar carta de divorcio, pero la noche siguiente, cuando comprobara de que no era virgen, de que encontró algo indecente en ella. Esa es la única permisividad de divorcio de acuerdo a Deuteronomio capítulo 22, y que el Señor lo citó en Mateo 19. Que yo digo que cualquiera que repudia a una mujer, a no ser por causa de fornicación, que es la palabra que le determina el tiempo en que estuvo en el desposorio, y se casa con otra adultera, dice la escritura en Mateo capítulo 19. Entonces, la salida para la persona que era adúltero y adúltera no era el divorcio como lo promulgan los predicadores hoy en día, que justifican el recasamiento. No. Era en el tiempo de la ley, era la muerte, de acuerdo a Levíticos capítulo 20, verso 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Era la solución. Por esta razón el Señor viene a Abimelech de noche en sueño y le dijo, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Amén. Muerto eres. O sea, este mismo mensaje también va para aquel que ha cometido adulterio. Amén, inclusive está en secreto, que nadie lo sepa. Este fue público porque todo el mundo se dio cuenta que la mujer, Abimelech tomó a esta mujer, a Azar, y se la llevó para su casa, para la casa real.
Pero hay hombres que toman mujeres en secreto, cometen adulterio y creen que Dios no los ve. A ellos también Dios les dice, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Amén. Si hay una persona casada y el marido todavía está vivo y la persona mantiene relaciones sexuales en secreto o de pronto aprobado por la ley, porque la ley de la sociedad hoy en día aprueba el adulterio, aprueba el asesinato, aprueban los pecados que Dios desaprueba. Inclusive pastores y denominaciones aprueban el recasamiento, cosa que Dios aborrece, como dice en el libro de Malaquías capítulo 2, porque dice que él aborrece el repudio, dice, el recasamiento, el divorcio, para que usted lo pueda entender en palabras modernas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Pablo dice que en Romanos capítulo 7, que mientras el hombre vive, el esposo, y la mujer se une a otro varón, ella será llamada adúltera. La única manera de librarse de esa ley es cuando el hombre muriese y ella queda libre de la ley, como dice Corintios capítulo 7, para casarse con quien sea. Alabanzas al Señor. Con tal de que sea el Señor, es la excepción, es el mandato. Alabanzas al Señor. Amén. Desafortunadamente el recasamiento se ha metido en muchas denominaciones porque lo han justificado. Gramaticalmente no hay excusa. En Mateo capítulo 19, verso 5, el verso 9, algo así, donde dice que por causa de fornicación, porneia es fornicación, que es un acto sexual antes del matrimonio, fuera del matrimonio, actos sexuales fuera del matrimonio, pero casados no es porneia, es moikao en griego. Amén. Entonces, conceptualmente, léxicamente hablando, no hay excusa para el recasamiento, como algunos predicadores lo promueven desde los púlpitos. No hay. Es más, históricamente esto está condenado por la historia, por el texto bíblico. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? El Señor le dijo, muerto eres, Abimelech, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Mire que el Señor, aún en la gracia, fue más estricto con respecto al adulterio, a este pecado del adulterio, porque en la ley se condenaban eran las acciones, pero en la gracia el Señor condena las intenciones, aún sin ejecutar la acción. Es decir, en Mateo 5, 27 al 30, el Señor dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, pero yo os digo, en la gracia, es más exigente todavía, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, simplemente mirándola con la intención mala, perversa de la codicia, para codiciarla, ya adulteró con ella. Ella también en su corazón, porque hay muchas mujeres mal vestidas que provocan la codicia del hombre. Entonces una mujer que se viste con minifalda, mostrando los pechos, tratando de seducir al hombre, despierta la codicia. Y cada hombre que la codicia, esa mujer se vuelve tan culpable del pecado del adulterio, de acuerdo a Mateo capítulo 5, en el pecado de intención, amén, como el adúltero que la codicia, porque la provocó. Por eso la Biblia dice que si el hombre la mira a esa mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, con ella. Amén, dice la Escritura, o sea que ella también es adúltera. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, el Señor fue más estricto en cuanto al adulterio. Aparte de la muerte física, hay una muerte eterna en el mismo infierno. Amén. Parece ser que en las leyes filisteas el adulterio era condenado por la reacción defensiva de Abimelech. Amén. Porque Abimelech defiende su causa. Y él no se había, y él dice, no, pero yo no la toqué, simplemente la tomé, pero no la he podido tocar. Abimelech defiende su causa y vamos a ver esa parte. Amén. Vamos a ver en el nombre del Señor. Déjame ver 4 y 5, sí. Mas Abimelech no se había llegado a ella, eso es la aclaración del Espíritu Santo, el autor, y dijo,
Abimelech, reaccionó defendiendo su causa y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, Abraham, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, o sea, de tomarla para la casa. Amén. O sea, aún sin haberla tocado sexualmente, obviamente Abimelech era digno de muerte ante los ojos de Dios por haberla tomado. Eso se llama secuestro. Aunque en las leyes orientales los reyes tenían esa autorización, pero ante Dios era pecado. En Éxodo 21:16, la escritura dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiera, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Amén. O sea, Dios condena el secuestro. Amén. El que secuestró a otra persona, se la robó, se la llevó forzosamente, no como dicen por aquí en los grupos subversivos que dan sus indagatorias diciendo: no, las niñas se fueron con nosotros porque necesitaban toallas para su periodo menstrual. O otros: no, porque los muchachos no tenían nada que hacer y se fueron. No, se los robaron. Yo soy del campo, que gracias al Señor y a la intervención de mi madre, yo no vine a formar parte de esos grupos irregulares, porque a nosotros vinieron a buscarnos gente de esos grupos, a robarnos, a llevarnos. Fue que mi madre intervino por su gracia, si no perteneciésemos a esos grupos irregulares, y eso se llama secuestro. Amén. Y eso es pecado delante de Dios, robo de personas. De acuerdo al libro de Éxodo 21:16, asimismo, el que robare una persona se morirá. Amén. Morirá ante los ojos de Dios. Pero obviamente hoy en día tuercen las leyes y justifican el secuestro, el robo, hasta el asesinato, cuando son por motivos políticos, inclusive las violaciones. Bendito sea el Señor. Parece que el único ilícito o sea que mejor no hablo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Desafortunadamente estamos entrando en el gobierno del anticristo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Compartan el link de Facebook para que otros también reciban la bendición de Dios. Abimelech era un hombre politeísta. Dios le habla en sueños, así como Dios le habló De hecho, si ustedes miran el libro de Daniel, capítulo 4, ese capítulo 4 fue escrito por Nabucodonosor. ¿Y por qué fue escrito? Porque él relata el sueño donde Dios le habla también. Entonces, hermano, mire la soberanía de Dios. Dios habla en sueños, inclusive a paganos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Abimelech era politeísta. En el sueño entendió, según su visión teológica, que una de las deidades le habló y asumió que era el Señor o el Adonai de Abraham. Por eso le dice: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él que el Señor, dice. Por eso apeló a su ignorancia del estado civil de Sara y de que había sido engañado por Sara y Abraham. Amén. Cuando Sara misma le declaró por ella misma que Abraham era su hermano: ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también me dijo: mi hermano es. Abimelech resaltó la intención de haberla tomado, diciendo: con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, ejerciendo un derecho que tenía el rey de tener mujeres. De hecho, el rey David tuvo muchas. Amén. Y Salomón, ni hablar. A pesar de ello, no se describe el interés por el cual la tomó, pero obviamente era para tomarla. Amén. Para que fuese una de sus esposas. Dios reconoce el acto íntegro de Abimelech y le ordena restituir a Abraham bajo una sentencia de muerte. Vamos a leer el verso 6 y 7 de este capítulo. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el verso 6 y 7. 6 y 7 dice: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aleluya. Alabanzas al Señor. Dios reconoce que Abimelech era ingenuo en ese aspecto, que fue engañado por Abraham y Sara. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto.
Dios le muestra a Abimelech que Dios lo detuvo, que no fue él, porque él dice, porque él le refuta, le dice, mire que yo no la he tocado, matarás al inocente, mi hermana es, yo no la he tocado, amén. Entonces el Señor le dice, sí, yo también sé que con la integridad de tu corazón has hecho eso, yo también sé, pero dice el Señor, yo también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocases, amén. De la misma manera, así como Dios detuvo a Faraón para que no la tocara Sara, en este caso Dios en Génesis 12 dice que Dios hirió la casa de Faraón y de sus siervos con una plaga, amén. Y en este caso, de acuerdo a la descripción del texto, plaga se refiere a una enfermedad cutánea, una enfermedad en la piel, unas llagas que le salieron hiriéndolo con una plaga. Esta vez Dios usó otro medio y con eso refrenó Dios el apetito sexual de Abimelech para tomarla a ella. O tal vez intensificó el apetito sexual en dirección a su esposa y los siervos en dirección a sus esposas, ya que en esos días hubo un interés en todos los varones de Gerar de tener hijos, pero ninguna quedaba embarazada, porque en Génesis 20, 18 al final dice la Biblia que Dios, Jehová, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. Esto ocurrió en esos 3 meses. Amén, del año 99 de Abraham y el año 89 de Sara, bendito sea el Señor, porque después de este acontecimiento es que Sara queda embarazada y tiene a Isaac. ¿Cuántos alabamos? De acuerdo al capítulo 21. Aunque el texto también dice que al final, por la intercesión de Abraham, dice la escritura en Génesis 20, 17, Dios sanó a Abimelech y a su mujer. Es decir, de que Abimelech y los siervos estaban enfermos. Es decir, Dios los hirió también a todos ellos. Amén. De tal manera de que Abimelech no pudo allegarse a esta mujer. Esto quiere decir que Dios lo había enfermado. No sabemos de qué manera. Lo cierto es que esta enfermedad era fatal. Era de muerte. Amén. Dios detuvo a Abimelech de no tocar sexualmente a Sara. Por la sencilla razón de que Dios ya le había dicho. Génesis 17, Génesis 18, que ella va a quedar embarazada y que el año siguiente ella iba a tener un bebé. Por eso, cuando nace Isaac, el texto es claro en decir de que el bebé no era de otro hombre, sino de Abraham. Sara concibió y dio luz a Abraham un hijo en su vejez, Génesis 21, 2. Es decir, en estos 3 meses fueron los 3 meses más intensos de la vida de Abraham. O sea, el diablo se había levantado, por decirlo así. Cuando viene una gran bendición, amados hermanos, siempre va a ocurrir eso. Se va a levantar el enemigo. Va a haber opresión, va a haber enfermedad, va a haber, hermano, ataques de todos lados. Eso lo experimentó Abraham. ¿Cuántas alabamos al Señor? La Biblia dice, antes de la caída está la altivez de espíritu, pero antes de la honra está el abatimiento, el quebrantamiento. Así que, hermanos, si usted está pasando por un momento difícil, pero está buscando del Señor, está actuando en rectitud, Dios le va a dar una gran bendición a usted. Amén. Dios le va a dar una gran... Hermano Ever, Dios lo bendiga. Saludos a la hermana Gloria. Siervo, me encanta esa enseñanza porque necesitamos crecer espiritualmente. Amén, hermano Ever. Dios lo bendiga. Me alegro mucho. Saludos a la hermana Gloria. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Entonces... Dios dice, yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Bueno, aquí Dios está actuando en su soberanía. Aquí entramos en una materia de teología llamada la teodicea. Amén, que es el estudio de la justicia de Dios. Dios en su justicia, en su soberanía, detiene la maldad en el mundo. Amén. La detiene a través de los gobiernos. En Romanos 13 dice que las autoridades han sido puestas por Dios. Y no en vano el magistrado lleva la espada para castigar al que hace el malo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, no estamos hablando de jueces, aunque los jueces también Dios los establece. Pero hay sociedades donde la justicia se corrompe. Miremos en el caso del Reino del Norte, en los años 700, 800 antes de Cristo. Estamos hablando del tiempo de Acab, rey de Samaria, de las 10 tribus de Israel. Amén. Ellos se habían pervertido, la justicia se había pervertido, los ancianos se habían pervertido, tanto que Acab le dijo a Nabot que le vendiera esa viña de él que tenía junto a la casa real que él tenía ya en esa región.
Y Nabot le dijo que no la podía vender porque la ley de Dios no le prohibía vender la propiedad, porque, perdone que le diga, hay hermanitos que no entienden mucho de la visión teológica de lo que es la economía teológica del reino de Dios. Una cosa es el socialismo, cuya visión monetaria, económica es muy diferente al capitalismo. En el capitalismo se disfruta la libertad en el sentido de que la persona es dueña de su propiedad, dueña de su salario, dueña de su trabajo, etc. En el socialismo no, la propiedad no le pertenece al individuo, le pertenece al Estado, el trabajo tampoco, el dinero tampoco, bendito sea el Señor. Por lo tanto, aquí en el socialismo no hay libertades, aunque hay una promesa acá de igualdad en el socialismo. En el capitalismo de Adam Smith, el creador del capitalismo, el socialismo, fue creado por Karl Marx, amén, en su tesis, El Capital, bendito sea el Señor. Pero nosotros no, nuestra economía, la economía bíblica, ni es socialista ni es capitalista, es teocéntrica. Y la propiedad en la Biblia, de acuerdo al libro al Pentateuco, amén, la economía es muy diferente al capitalismo y al socialismo. ¿Por qué? Porque la propiedad no era ni privada ni tampoco era del Estado, le pertenecían a las familias y se daba por heredad. Y si acaso si necesitaba dinero, la familia no vendía la casa, más bien la hipotecaban. Eso era como una hipoteca en términos modernos por ciertos años, donde tenía derecho después a redimirla. Si pasaban 50 años, entonces venía el año del jubileo y todas las tierras volvían a sus familias originales. Pero si no llegaban esos 50 años y la persona quería esa tierra, entonces tenía que redimirla, como fue el caso del Ruth, capítulo 4, donde Booz le redime la tierra a Noemí, la suegra de Ruth, bendito sea el Señor, y Noemí recupera esas tierras. Eso es la parte económica, teológica. Amén. Los jovencitos de hoy en día van a la universidad y oyen a estos profesores humanistas, ateos, y empiezan a hablar del capitalismo de la familia. Aquí en Colombia, los dueños de Colombia, de los bancos y de toda la plata son ciertas familias y hay que levantarnos en armas contra ellos. Ay, y estos son unos corruptos ladrones, y le creen todo eso. Mira, hermano, no crean ni tanto el capitalismo, porque en el capitalismo hay una avaricia voraz donde los bancos devoran la economía del pueblo y los multimillonarios roban, eso es cierto, y los políticos, la clase política también roba. Por eso un cristiano no se identifica ni por la izquierda ni por la derecha, sino solamente por el Señor, porque nuestro reino es muy diferente a los reinos humanos. Entre ellos dos, estos grupos de derecha e izquierda, siempre se han peleado toda la vida. De hecho, en la época del Señor Jesús dijo que los reyes de las naciones ejercen poder o potestad sobre esos lugares, sobre esos lugares. Entonces no nos metamos en esa pelea de derecha y de izquierda. Amén. Para que ustedes entiendan. Pero lo cierto es que la justicia se corrompe. En el reino del norte la justicia estaba corrompida en el tiempo de Acab, tanto que Jezabel le dijo: usted no es el rey, quítale esas tierras, violando la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jezabel? Contrató a los ancianos, que eran los jueces, era mejor dicho, la Corte Suprema de Justicia del Reino del Norte, y juzgaron a Nabot, torcieron la ley y mataron a Nabot y le quitaron las tierras. Amén, para expropiarlo, para que usted entienda. Eso es pecado, hermano, cuando las leyes se tuercen. Pero Dios usa los magistrados, usa los presidentes y los establece para castigar el mal. Cuando ellos se corrompen, y obviamente lo hacen, Dios los quita y pone otros. Amén. A lo último, como este mundo está tan corrompido, Dios va a entregar este mundo en manos de los más malvados, donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, y el último gobierno será el gobierno del anticristo. Amén. Y personalmente, haciendo análisis teológico de la economía, de la propiedad, del trabajo, de los aspectos importantes de estos dos grupos, de estos sistemas económicos como capitalismo y socialismo, la verdad, el gobierno del anticristo tiene más tendencia
a la izquierda. Por eso la Biblia dice que cuando el anticristo sea atrapado y al final de los tiempos el Señor reúna a todos los gobiernos del mundo, separará las ovejas de los cabros. Los que no se dejaron marcar les dirá: venid benditos de mi Padre, a la derecha heredad el reino de vosotros. Pero a los que se dejaron marcar, los que aceptaron el gobierno del anticristo, aceptaron el sistema monetario, el sistema económico del anticristo, entonces ellos les dirá: a los de la izquierda, dice la escritura, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Le acepto argumentos y podamos debatir, pero no ofensas. A mí me ofenden mucho porque asumo mis posiciones. Mi posición es teocéntrica, mi posición es la del reino de Dios, ni derecha ni izquierda. Tanto el uno como el otro son pecadores, necesitan de la salvación y la iglesia debe orar por ellos. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que quiere Dios, que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Pastor, pero usted se salió de Abimelech. Dios dice que Dios lo detuvo de hacer el mal. Es que precisamente Dios establece los gobiernos para detener el mal. De acuerdo a Romanos 13, no en vano el magistrado lleva la espada para castigar al que hace el mal. No es para recompensarlo, porque eso va a ser en el tiempo del anticristo. El mal es recompensado, pero Dios es el que detiene la maldad a través de los gobiernos, a través de las autoridades establecidas, a través de los pastores. Por eso los pastores debemos predicar contra el mal, contra el pecado. Porque cuando no predicamos contra el pecado, hermanos, el mal se multiplica. La Biblia dice que sin palabra de Dios, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Amén. Y por eso es que estamos en una sociedad tan descarriada, porque los predicadores dejaron de predicar contra el pecado. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces Dios detiene la maldad. De hecho, el anticristo, el diablo siempre ha querido presentarle al mundo este último líder para ser el último gobernador del mundo, pero Dios se lo ha impedido. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:7 que el misterio de la iniquidad está presente, solo que hay alguien quien lo detiene. ¿Quién detiene al anticristo para que no se manifieste? Dios en su soberanía. Así como Dios detiene la maldad. Es más, usted y yo no hemos pecado y no le hemos fallado y no hemos caído porque Dios detiene que nosotros pequemos. Si detuvo que Abimelech no pecara contra Dios, no tomara a Sara, ¿cuánto más a nosotros, sus hijos? Dios, por eso Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Y Judas, en la doxología de esa pequeña carta, dice que sois guardados por él, dice en Judas capítulo 1, el único capítulo que hay. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Judas dice, déjame decir en la doxología, aquel que es poderoso, sí, verso 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único sabio, nuestro Dios, o sea, la gloria y la majestad. Él nos guarda, hermanos. Él nos protege. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¡Qué bueno es el Señor! Dios detiene la maldad. Detuvo a Abimelech. Dios le dice: yo detuve que no pecaras contra mí. Así no te permite. Así como Dios detiene sus pueblos, también entrega el pecado. Sí, Dios los entrega, dice en Romanos capítulo 10. No quisieron dar gloria ni gracias a Dios, los entregó a las concupiscencias de sus pasiones. Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones. Por eso uno tiene que vivir humillado delante del Señor, pidiéndole al Señor: Señor, no me entregue a las pasiones. Imagínense si el Señor se aleja un poquito su gracia sobre mi vida. Hermano, esta carne brota y le fallo a Dios fácilmente. Por eso uno no se debe creer más que los demás. Porque uno es, hermano, si no hemos caído es por la misericordia de Dios. Uno, al contrario, es humillarse y pedirle a Dios: guárdame, no pecar contra ti. Amén. Yo te detuve que no pecaras contra mí, y así no te permití que la tocases. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pudo haber sido una enfermedad. Pudo haber sido. Por eso Dios a algunos no los prospera, los mantiene con una enfermedad. Porque imagínense, si Dios les quita la enfermedad, porque si Dios los prospera económicamente, fácilmente le pecan contra Él y le fallan. Por eso bendito sea Dios por ese aguijón que nos ha dado. Como dijo Pablo: me dejó un aguijón en la carne y le he rogado que me lo quite. Dice el Señor: no, basta con mi gracia es suficiente, porque ese aguijón Dios lo usa
para mantenernos humildes, sencillitos delante de Dios. Gloria a Dios por eso, para evitar que nosotros pequemos contra Él. Amén. Ahora Dios le ordena restituir a Abraham y le da sus dos razones. Primero, dice, devuélvele la mujer porque él es profeta y orará por ti y vivirás. O sea, parece que él en ese momento, Abimelech y sus siervos estaban enfermos y Dios había permitido una enfermedad para que se arrepintieran. Orará por ti y vivirás. Segundo, porque si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. O sea, la plaga que tienes, esa enfermedad, la va a matar. La única solución es que Él va a orar por ti. Así es que trátelo con cuidadito. Abraham acá es constituido profeta por la amistad que Dios le había ofrecido al mostrarle las cosas personales, Génesis 18-19. Amén. Y por su capacidad intercesora, intercede, Génesis 18, 22-32. Profeta en hebreo acá es Nabí, que significa hablar como intermediario. Bendito sea el Señor. Dios le mostró a Abimelech que la causa de su enfermedad, que los estaba matando a él y a sus siervos allá en Gerar, era porque había tomado la esposa de un profeta. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso fue lo que el Señor le dijo a Abimelech. Le dijo, ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Si no le devolvieras, sabe que de cierto morirás tú y con todos los tuyos. O sea, Dios defendió a Abraham de una forma tremenda, una intervención directa. Por eso el Salmo 102, verso 12 al 15, hay que alabar al Señor. Dice, porque cuando ellos eran pocos en números, el pueblo de Dios, y forasteros en ella, y andaban de nación en nación a través de Abraham, de un reino a otro pueblo, dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ello castigó a reyes, como fue al de Egipto, como fue Abimelech. Y el verso 15 dice, no toquéis, dijo Jehová, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea que la única salida que Dios le dio a Abimelech era restituya, devuelva a esa mujer y restituya, porque él es profeta. Y él va a orar por ti y vas a sanar, porque si no se la devuelve, yo no lo sano y te morirás tú y toda tu casa. Aleluya. Así como dice el himno, este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, al ciego da la vista y al cojo hace andar. Ese es el Cristo que yo predico, hermano. Ese es el Señor que defiende los suyos. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Cuánto nos gozamos, amados hermanos. Cuánto nos gozamos por esta palabra. Amén. 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 Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Sabe que Dios disciplina en ocasiones a su pueblo de esa manera? Amén. O sea, arrepiéntase o si no, te mueres. Hay gente que prefiere morirse y ya pecan y se pierden. Como en Juan capítulo 5, el Señor le dijo al hombre cuando lo sanó y le dijo, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Alabanzas al Señor. Qué buena es la misericordia de Dios. Vamos al tercer punto. Cuando se despierta Abimelech esa mañana, llama inmediatamente a sus siervos, luego llama a Abraham. Y les ofrece una explicación a los siervos de lo que había ocurrido. Génesis 20, del 8 al 13. Vamos a leer el verso 8. Alabanzas al Señor. Vamos a leer el verso 8, por favor. Gloria sea al Señor. Estamos en el 7, pasamos al 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Aleluya. ¿Cuánto alabamos al Señor? Parece ser que todos los siervos inquirieron, investigaron en el origen de este mal, de la enfermedad que ellos estaban padeciendo, tanto el rey como todos tenían, y no encontraron respuesta hasta que Dios le muestra por su gracia en ese sueño el misterio a Abimelech. Y Abimelech se despierta, llama a sus siervos y les dice qué era lo que estaba pasando, que Abraham era profeta, que yo había tomado a la mujer y por eso había ocurrido esa enfermedad, y que la única manera es que yo le devuelva a la mujer, él va a orar por mí y vamos a ser sanos, de lo contrario vamos a morir.
Y dice la Biblia, temieron los hombres en gran manera. Temieron los hombres en gran manera. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice que los hombres temieron en gran manera. ¿Sabe? Ese es el resultado del mensaje de Dios, que produce temor. Amén. Hay gente que no le gusta tener temor de Dios y dice, uy, ese predicador siempre habla del infierno, de Apocalipsis, asustando a la gente. Hermano, perdone que le corrija su ignorancia bíblica. Pero la Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se alejan del mal, se apartan del mal. Es bueno que Dios nos asuste para que tengamos temor de Dios y nos alejemos del mal. Mire que a través de este mensaje que Dios le da a Abimelech, le dice, mire, él es profeta, devuelve la o si no morirás. Así Dios habla. Ay, pastor, eso es chantaje. No, eso es justicia de Dios. Eso es gracia de Dios que al menos nos lo está advirtiendo. Porque si aún Él no lo advierte y morimos y nos vamos para el infierno, Dios sigue siendo justo. Porque hemos quebrantado su ley. Pero aquí Dios nos está advirtiendo. ¿Por qué? Porque no quiere la muerte del que muere. Amén. En otras palabras, le está diciendo este mensaje. Este es un mensaje de miedo. Amén. Para esos predicadores que lo condenan a uno porque, ay, asustando a la gente con mensajes de pecado, de infierno, Apocalipsis, que las trompetas de Dios, que el anticristo, ay, que está asustando a la gente. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 28. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y les da el mensaje de Dios, lo que Dios le ha hablado. Le dijo de todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Tuvieron temor de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es que a los impíos no les gusta que les corrijan su mal camino. Ellos se creen perfectos, se creen en un estado glorificado. Por eso esos predicadores que engañan a la grey, que engañan a su pueblo, nunca les hablan contra el pecado, nunca les hablan de santidad, nunca les hablan de la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque los tratan como si ellos fueran ángeles, como si ya hubieran alcanzado el estado de glorificación, como si nunca se equivocan, como si fueran perfectos, como, mejor dicho, como gente que no necesitan redención. Lo único que les presentan y gente que necesita, lo único que les presentan es un Cristo falso, un Dios falso, que es el siervo de ellos para ellos alcanzar sus caprichos egoístas, malvados. Y ven a Jesús como el siervo que me sana, que me prospera, que me bendice, pero cuidadito con hablarme duro, cuidadito con hablarme del infierno, de la santidad, del arrebatamiento, cuidadito con decirme que me puedo quedar, cuidadito con decirme de que tengo que cambiar, de que tengo que ser otra persona. Más bien entre ellos dicen, ay, quédate a ti siempre, consérvate a ti siempre, seas la misma persona. No, a mí el que me diga eso me lo está diciendo es el diablo. Porque a mí Dios no me dice que yo sea siempre el mismo. Al contrario, Dios me dice que sea yo como Jesucristo, que sea transformado, cambiado a la imagen de Él, porque Él es mi modelo. Yo tengo un modelo de mundo que Él me está transformando de gloria en gloria. Estamos siendo transformados a la misma imagen de Él, porque el propósito de Dios es que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso Él nos renueva, nos cambia la imagen de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Temieron los hombres en gran manera. Alabanzas a Jesús. Tan pronto Abimelech les dijo que este mal que ellos estaban pasando era por causa de Abraham, el esposo de Sara. Los siervos tuvieron temor. Si Dios los había castigado por haber tomado a su esposa, imagínense, ¿qué no podría haber hecho Dios si ellos tomaran represalias contra Abraham? Lo mismo que pasó en el tiempo de Faraón en Génesis 12. Amén. Inclusive en los días de Jonás, cuando los marineros descubrieron que la tempestad vino por causa de Jonás. Jonás capítulo 1, del 8 al 10, dijeron cada uno a su compañero, echemos suerte para ver sobre quién es el que está causando este mal. La barca se estaba casi hundiendo y la suerte cayó sobre Jonás. Llamaron a Jonás y le dijeron, decláranos, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? Y él le respondió, dijo, soy hebreo, tengo temor a Dios y huyo de la presencia de Dios, porque no quiero ir a Nínive. Y aquellos hombres, dice la Biblia en el verso 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Tuvieron temor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Quédese con un pastor que le infunde a usted el temor a Dios y no con uno que lo haga reír todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Abimelech llama a Abraham y le exige una explicación. Vamos a leer el verso 9 al 10.
verso 9 al 10, porque ya va a terminar, tranquilos hermanos. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? La reacción de Abimelech es más conciliadora que la de Faraón. Faraón así se enfureció, actuó agresivamente, no le dio ni oportunidad de defensa y lo echó de la tierra de Egipto, lo expulsó. Aquí Abimelech le exige explicaciones. Amén. Los dos le hicieron la misma pregunta. Génesis 12:18 dice que Faraón llamó a Abraham y le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era su mujer? Pero Abimelech tuvo más misericordia y quiso oír de Abraham sus razones. También porque Dios le dijo que si usted no lo restituye, Él no va a orar por ti y tú no te vas a sanar y te vas a morir. Abraham explica sus dos razones. Vamos a leer el verso 11 para adelantar y poder terminar. Estoy un poquito cansado, agoto. Verso 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, hermano es. Amén. Eso ya estaba planeado. Entonces Abraham explica sus tres razones. Primera razón es que tenía temor de ser asesinado a causa de su esposa. Recuerde que la última conversación con el Señor y su experiencia en la destrucción de Sodoma le había cambiado su forma de pensar con respecto a la gente. Recuerde que en la conclusión del tema de Génesis 18 dice, ¿pretendía Abraham cambiar la mentalidad de Dios con la intercesión que hizo? No, más bien Dios le cambió la mentalidad a Abraham. Amén. Dios le cambió su forma de pensar con respecto a la gente con la que se rodeaba Abraham, porque él creía que en Sodoma habían justos y empezó con 50. Lo mismo pensaría donde vivía en Manré. Pensó que los que estaban ahí alrededor de él eran justos y que lo amaban y lo querían. Pero después de que se dio cuenta que no habían 50 justos en Sodoma y Dios destruyó Sodoma y Gomorra, amén, con esa destrucción de las 4 ciudades que Dios le ha mostrado que no habían justos en esa región, ahora Abraham cambió su mentalidad y empezó a desconfiar de todo mundo. Por eso cuando iban llegando a Gerar, le dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. Por esa razón tal vez salió de Manré al Negev, al Shur y Cades, abajo a ese desierto, y luego sube a Gerar. Amén. Y cuando llega allá dice, me matarán por causa de mi mujer. Di que es mi hermana. Ahora esa es la primera razón. Amén. Porque desconfiaba de todo el mundo. Segundo, porque Sara en verdad era su media hermana. Verso 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Amén. Los comentarios académicos dicen el matrimonio entre la familia, endogamia, en este caso que Abraham tomó una medio hermana, eso se llama endogamia, caracteriza las prácticas de los patriarcas. Por ejemplo, Nacor se casó con su sobrina Milca. Nacor era hermano de Abraham, se casó con su sobrina Milca. Isaac se casó con Rebeca, su prima segunda, y Jacob se casó con 2 hermanas, Lea y Raquel, que eran sus primas también. O sea que la endogamia en un principio fue avalada por Dios, pero ya cuando el pueblo se multiplicó, Dios la restringió. Amén. O sea que el primer efecto práctico de la endogamia era la preservación de la tradición religiosa de la familia. Pero ya cuando el pueblo crece, amén, Dios establece una ley dentro de Israel, como decir la constitución de esa nación de Israel, que era la ley de Moisés, prohibió la endogamia y el incesto a causa del crecimiento del pueblo de Israel, que antes eran una sola familia, ahora eran una nación. Deuteronomio 27:22 dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Pero Abraham no caía en esa maldición porque la endogamia fue permitida por Dios por causa de la multiplicación, cuando Dios le dijo a Noé, fructificad y multiplicaos. Y Sem, Cam y Jafet
sus hijos se casaron entre sí, entre la misma familia, porque era el propósito de la multiplicación y el poblar la tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese es el segundo motivo. En verdad es la hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Era su hermanastra. Ahora el tercer motivo es porque Abraham le explica que este plan de decir de que ella era mi hermana no fue porque él llegó a Gerar, sino que ya era un plan que había comenzado antes de venir a Gerar, antes de llegar a Canaán, que fue planeado inclusive desde que salieron de Ur de los caldeos. Génesis 19:13 dice, y cuando Dios me hizo salir, Génesis 20:13 dice, y cuando Dios me hizo salir errante de mi casa, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. En todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Llegaron a Egipto y dijo eso, llegaron a Gerar, dijo eso. O sea, ya estaba planeado desde que salieron desde Ur de los caldeos. Amén. O sea, no fue por usted, Abimelech. Ya estoy terminando. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Estamos contentos, ¿cierto que sí, amados hermanos? Vamos al punto cuarto. El rey Abimelech repara a esta pareja en tres formas. Le devuelve su esposa con bienes, le ofrece la tierra para vivir a Abraham y vindica a Sara. Amén. Esos son los tres puntos que vamos a hablar y ya vamos a terminar. Vamos a leer el verso 14 y 15. Bendito sea el Señor. Verso 14 y 15. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. O sea, le devuelve su esposa con bienes. Amén. Luego le ofrece la tierra para vivir. Verso 15. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti. Habita donde bien te parezcas. Mientras que Faraón expulsó de su territorio a Abraham, Abimelech le ofrece su tierra para vivir. Obviamente está bajo la amenaza de muerte. Tercer punto, el verso 16. Y le vindica a Sara. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para todos. Así fue vindicada. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Le da 1000 monedas de plata. La ofrenda de 1000 monedas de plata, que en la Biblia lo llaman en otras versiones 1000 ciclos de plata, es notablemente generosa. Mire, 400 ciclos de plata. Abraham compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara. 400 ciclos de plata, un terreno. Génesis 23:15 dice, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. Esto es entre tú y yo. Entierra pues a tu esposa, a Sara, tu muerta. Eso es en el año 127 de la vida de Sara, porque ella murió en los años 127, y obviamente Abraham tenía 137 años. Con 400 monedas de plata compró ese terreno. Amén. Ahora, Jacob compró por 100 ciclos de plata un terreno en Siquem. Génesis 33:19, se compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Amén. Nosotros alabamos al Señor. Y recuerden ustedes que José fue vendido por 20 monedas de plata, 20 ciclos de plata, o sea que ese era el precio de un esclavo. En Génesis 37:28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, llevaron a José a Egipto. O sea que esta pequeña ofrendita de 1000 monedas de plata que le dieron por la vindicación de Sara era grande, amados hermanos, parecida a las ofrendas de algunos hermanos. No, mentira, no. Hay hermanos que de su esfuerzo están como la viuda y que Dios valora eso, Dios la bendiga por las ofrendas pequeñas y también por las ofrendas grandes. No, discúlpenme, hermanos, recojo mis palabras. Dios valora el esfuerzo que hacen muchos hermanos, que lo que no tienen tan, Dios los bendiga. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos al quinto punto. Abraham, el profeta de Dios. Este es el primer milagro, la sanidad física hecha por un profeta de Dios en la Biblia. La primera sanidad física es la del Señor directamente en el costado de la cirugía que Dios le hizo a Adán para sacar a Eva de una costilla. Esa fue la primera cirugía y la primera sanidad que el Señor hizo. Pero ahora Abraham ora por sanidad. Este es el primer milagro de sanidad hecho en las Escrituras, hecho por Dios debido a la oración de Abraham. El texto remarca la oración de Abraham y la causa de la enfermedad de Gerar. Vamos a leer el verso
17, la oración de Abraham el profeta. Ya estoy terminando. Amén. Verso 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Amén. Y tuvieron hijos. O sea que en esta ocasión Dios le demostró a Abraham que la esterilidad tenía solución. Amén. O sea, Dios le dijo a Abraham, ore por Abimelech, ore por los siervos, ore por todas las mujeres que no quedan embarazadas. Y Dios le mostró a Abraham que él era el capaz de sanar la esterilidad. Ya se lo había dicho semanas antes, en Génesis 18, 13, 14, cuando Sara se ríe, porque el Señor le anuncia que iba a quedar embarazada, y ella dijo, ya estoy vieja, no me llega el periodo, ¿y cómo yo voy a dar a luz? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de cierto, que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios todo es posible, hermanos. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida Sara tendrá un hijo. Amén. O sea, Dios le demostró a Abraham con esa oración que iba a hacer, que Dios iba a sanar a Sara también. Ahora Dios le muestra a través de Abimelech la forma como él quita la esterilidad de los filisteos. Génesis 20, 7. El Señor le dijo, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, orará por ti y vivirás. Abraham ora por primera vez por sanidad, pero esta vez por palabra de Dios. Claro, Abraham ya había orado por la esterilidad de Sara, pero esta vez hay una palabra de Dios. Qué lindo es cuando uno ora por enfermos, pero qué lindo es cuando Dios le diga a uno, hijo, ora y yo sanaré por los que oran. Amén, ya es diferente. En ocasiones hace Dios milagros y ha sanado, pero muy diferente cuando Dios le habla personalmente a uno y le da esa promesa. Así el ministerio de muchos hombres de Dios cambiaron. Gigi Ávila, Tele Osborne y otros predicadores que Dios usó con milagros. Morris Cerulo. Dios se les apareció y les dijo, ellos oraban antes y tal vez oían esporádicas sanidades, pero después de que Dios se les aparece y les dice, oren y yo los sanaré a todos, hermano, empiezan un avivamiento de milagros. Lo mismo pasó con Abraham. A través de Abimelech dice, él orará por ti y vivirás, serás sano. Y Dios le da esa promesa a Abraham, esa unción de orar por estériles y que sean sanas. Oh, aleluya. Eso, bueno, Dios no se lo da a todos. Yo reconozco, amén, Dios ha sanado a través de mi vida personas. Pero a mí personalmente, que se me aparezca el Señor y me diga, bueno, sí, una vez, pero todo. Bueno, sigamos hablando mejor de la palabra y no de mí. ¿Cuántas alabamos al Señor? Ahora Dios le muestra a través de Abimelech la forma, amén. Oh, él orará por ti, porque es profeta y vivirás. Amén. Ahora, la causa de la enfermedad en Gerar era, en verso 18, vamos a leer la última parte, ya termino. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz en casa de Abimelech a causa de Sara, su mujer, la mujer de Abraham. La enfermedad de las mujeres allá, Sara ya estaba lista para experimentar su embarazo. Pero por haber tomado a Sara para llegarse a ella, Dios había castigado a Abimelech y a sus siervos, cerrándole la matriz a sus esposas, con la misma infertilidad de Sara. En el momento que Abraham ora por todas, hermano, todas esas mujeres recibieron, eso es un milagro terrible. Hermano, nos asombramos en un culto porque, ay, gloria a Dios, ay, esta mujer no podía tener hijo y mire, y ahora tuvo un hijo, eso es un milagro, 1, 2, 3, pero usted se imagina una ciudad completa, todas las mujeres con las matrices cerradas, y Abraham solamente hace una oración y ¡pum! Cientos de mujeres, por no decir miles, recibieron sanidades. ¡Wow! ¡Qué avivamiento! Amén. Y ahora Dios le demostró a Abraham que así como la sanó a todas ellas, iba a sanar a su esposa Sara. Amén. Hasta alabamos al Señor. Concluyo este mensaje. ¿Cuál es mi conclusión? Que la partida de Manré a Gerar no fue condenada por Dios, como lo fue su partida a Egipto. Porque Dios estuvo en silencio con él después de que va a Egipto por muchos años. Aquí no. Aquí al contrario, respalda a Dios a Abraham. Y esta vez es comprendida por Dios por la reciente tragedia de Sodoma y Gomorra. Tal vez tenía temor de ser asesinado.
Y al contrario, Dios respalda a Abraham y lo usa en este suceso para mostrarle a Abraham el título que le dio ahora. Antes lo llamó padre de naciones, ahora lo llama profeta. Y le ordena orar por la infertilidad en la casa de Abimelech y por todas las mujeres de Gerar. Y hay un avivamiento, Dios abre todas las matrices, hay sanidades. Y Dios lo oye y la sana a todas, sana al rey, sana. Avivamiento en esa ocasión. Ahora Abraham ora por su esposa y por su infertilidad y Dios sana el vientre de Sara. 9 meses después nace Isaac. Si usted lee el capítulo 21 del libro porque estamos en el capítulo 20, ya terminamos. Capítulo 21 del libro de Génesis es el nacimiento de Isaac. Dice el verso 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como lo había mandado. Y Sara concibió y dio a luz, y dio a Abraham un hijo en su vejez, a los 90 años, a los 100 años de Abraham, en tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuántos nos hemos gozado por este mensaje? Esperamos que Dios nos bendiga y nos siga dando palabra. Gracias por sus oraciones, por su apoyo, por su respaldo. Amén. Y nos hemos gozado. Oramos para que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este pueblo que ha recibido de tu palabra y nos hemos alimentado de tu palabra. Te pedimos que bendigas a tus hijos, que bendigas a tus hijas, que bendigas a tu pueblo. Señor, si hay alguno que está enfermo, oro, Padre, para que tú los sanes. Si hay alguna mujer estéril, Señor, que esa unción que descendió sobre Abraham para orar por la casa de Abimelech, Señor, descienda sobre esas mujeres, Padre. En el nombre de Jesús, sean sanas de la esterilidad. En el nombre de Jesús, el Dios de Abraham, eres tú, Señor, que estás en nuestras vidas. Gracias, Padre, por favor, sana, Dios mío. Sana a los enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret. Síganos dando esta palabra. Ayúdanos a vivir para ti, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra es para ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que desean apoyar este ministerio con una ofrenda debajo del video de YouTube, está la forma como lo puede hacer. Dios les bendiga, hermanos. Posiblemente mañana no estoy con ustedes porque mañana es mi día de salida. Tenemos un solo día a la semana para comprar las cosas, medicina, mercado, pagar servicios. Tengo mucho por hacer mañana, entonces posiblemente mañana no estaré, pero el miércoles continuamos con el capítulo 21. De todas maneras, mañana martes en la noche, de 8 a 9 de la noche, hora colombiana, estaremos con el culto de oración. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Compártanle el link, el de Facebook sobre todo. Denle like a la página de Facebook. Que el Señor les bendiga. Tengan un buen día.